Los demonios no temen a espadas, ni siquiera al fuego del infierno que ellos mismos escogieron. Temen algo infinitamente más poderoso: las lágrimas de una madre. Así lo ha visto el padre Dan Rahill, exorcista católico, en los rostros deformados por el miedo de los espíritus que se rebelan ante la Madre Dolorosa. Él ha presenciado cómo se estremecen cuando escuchan su nombre, cómo se retuercen cuando alguien reza el rosario y cómo gritan desesperados cuando se menciona el llanto de María al pie de la cruz. El padre Dan asegura que no hay criatura en el cielo ni en la tierra que cause tanto terror al infierno como la Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de los Dolores. Los demonios odian el agua bendita, detestan el crucifijo y huyen ante el poder del Ave María. Pero lo que los destruye por dentro es recordar que una mujer, humilde y silenciosa, permaneció firme cuando todos huyeron. Ella no maldijo su dolor, lo ofreció. No discutió con Dios, confió. Y con esa confianza desarmó al enemigo. A lo largo de los siglos, María se ha manifestado como madre y como guerrera. Sin levantar la voz, ha vencido batallas que los hombres ni siquiera comprenden. Una de las más hermosas de sus revelaciones ocurrió en el siglo XIV, cuando se apareció a Santa Brígida de Suecia. En aquel tiempo, la Iglesia sufría divisiones y el mundo vivía en violencia y miedo. Pero la Virgen, con voz serena, entregó un camino de esperanza: la devoción a sus 7 dolores. A quienes los honren cada día con 7 Avemarías, prometió 7 gracias extraordinarias, 7 promesas que abarcan toda la vida del creyente, desde la paz en el hogar hasta la gloria eterna. Promesas que no son leyendas piadosas, sino armas espirituales, capaces de traer claridad a la mente, consuelo en el sufrimiento y fortaleza en la hora de la muerte. El padre Dan lo repite con firmeza: donde se invoca a la Madre Dolorosa, el infierno tiembla. Sus lágrimas son fuego que purifica, su humildad es un escudo que detiene los dardos del enemigo. Cada lágrima derramada junto a la cruz fue recogida por Dios y convertida en gracia. Y esas gracias hoy siguen derramándose sobre los que la invocan con amor. En este relato descubrirás esas 7 promesas una a una. Promesas que no pertenecen al pasado, sino al presente. Cada familia que abre su corazón a la Madre Dolorosa comienza a sentir su protección. Cada alma que reza con fe, aunque sea entre lágrimas, empieza a notar cómo el peso del dolor se convierte en paz. Porque María no ofrece teorías, ofrece su propio corazón. Antes de continuar, detente un instante. Respira y piensa en tu familia, en tus preocupaciones, en tus batallas. Ahora escribe en tu corazón, y si quieres, en los comentarios, estas palabras: Madre Dolorosa, protege a mi familia. No es una frase más, es una oración que levanta un muro invisible de fe alrededor de quienes amas. Porque cuando una madre intercede, el mal retrocede. Y así comienza nuestro camino. Acompáñame a descubrir las 7 promesas que María reveló a Santa Brígida, las mismas que transformaron vidas durante siglos y siguen venciendo al miedo, al dolor y a la oscuridad. Quédate hasta el final, porque cada promesa encierra una gracia que puede cambiar la tuya. Corría el siglo XIV. Europa se debatía entre guerras, pestes y divisiones dentro de la misma iglesia. Era un tiempo de confusión, donde muchos habían perdido la esperanza y otros ya no sabían cómo rezar. En medio de aquel caos, una mujer sueca, esposa, madre y mística, se convirtió en mensajera del cielo, Santa Brígida de Suecia. Fue a ella a quien la Virgen María se apareció, mostrándole un camino de oración que no solo curaría almas, sino también hogares enteros. En una de esas visiones, María se presentó bajo el título de Madre Dolorosa. Su rostro no irradiaba poder, sino compasión. No brillaba de triunfo, sino de ternura. Le habló a Brígida de los 7 dolores que habían atravesado su corazón desde la infancia de Jesús hasta su sepultura. Pero no como quien lamenta,
sino como quien enseña el arte de amar incluso en medio de las heridas. La Virgen le explicó que meditar sus 7 dolores no era un ejercicio de tristeza, sino una puerta hacia el misterio del amor redentor. Cada dolor es una ventana abierta al Calvario, un espejo donde el creyente ve reflejado su propio sufrimiento y aprende a transformarlo en oración. No se trata de revivir el pasado, sino de mirar a Cristo a través de los ojos de su madre, de comprender lo que significa permanecer fiel incluso cuando todo parece perdido. El padre Dan Regill, siglos después, confirma en sus testimonios de exorcismo que el infierno odia esta devoción, porque mientras el mundo huye del dolor, María lo abraza y lo santifica. Cada lágrima que derramó bajo la cruz se convirtió en un arma espiritual, y cuando un alma recuerda esas lágrimas con amor, el enemigo tiembla, porque sabe que esa alma ha comprendido el poder del sacrificio unido a Cristo. La devoción de los 7 dolores consiste en rezar cada día 7 Avemarías, recordando con el corazón cada uno de los sufrimientos de la Virgen. La profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del niño Jesús, el encuentro camino del Calvario, la crucifixión, el descendimiento y el entierro. Pero más que una fórmula, es un camino, un viaje interior, donde el alma se deja moldear por la fe y la ternura de una madre que nunca abandona. Esta práctica, sencilla y profunda, se ha mantenido viva durante siglos. Los santos la rezaban, los campesinos la transmitían de generación en generación y hasta hoy miles de familias la han recuperado, buscando refugio en la Madre Dolorosa en medio de un mundo que ya no sabe llorar con esperanza. Rezar con María no es escapar del sufrimiento, es aprender a mirar el dolor con los ojos del cielo. Cada vez que un corazón humano se une al suyo, una chispa de luz atraviesa la oscuridad. Y esa luz, pequeña pero real, es el inicio de la paz que tanto promete esta devoción. Así comienza la cadena de promesas, y la primera de todas no podía ser otra. La paz en la familia, ese milagro silencioso que todo corazón anhela y que el mundo moderno parece haber olvidado. El mundo actual vive una guerra silenciosa que no aparece en los titulares. La batalla dentro del hogar. Las familias se desmoronan por pequeñas heridas. Las palabras se convierten en armas. El silencio se vuelve muro y el amor, una rutina vacía. En medio de esa confusión, la Virgen María, bajo el título de Madre Dolorosa, ofrece su primera promesa: concederé paz a sus familias. Parece una frase sencilla, pero encierra un misterio profundo. La paz que María promete no es la ausencia de conflictos, sino la presencia viva de Cristo en el corazón del hogar. Es una paz que no depende de circunstancias, sino de una fe compartida. El padre Dan Regill explica que cuando una familia reza el rosario o la devoción de los 7 dolores, el ambiente espiritual de la casa cambia. Lo invisible se vuelve tangible, las discusiones pierden fuerza, los resentimientos se disuelven y el amor vuelve a ser lenguaje común. El enemigo sabe que destruir la familia es la forma más rápida de apagar la fe. Por eso siembra división, impaciencia, orgullo y distracción. Pero allí donde María es bienvenida como Madre Dolorosa, las sombras se disipan. Sus lágrimas lavan las heridas que las palabras no pueden sanar. Su presencia trae consuelo donde antes había distancia. En su mirada, los esposos vuelven a reconocerse, los hijos se sienten seguros y los ancianos vuelven a sonreír. En muchos hogares donde se ha introducido la práctica diaria de rezar los 7 dolores, los testimonios se repiten. Matrimonios al borde del divorcio que encuentran reconciliación, hijos rebeldes que vuelven a la fe, familias fracturadas que redescubren la ternura. María no actúa con milagros ruidosos, sino con transformaciones silenciosas. Ella toca los corazones,
y los corazones cambian el ambiente. El padre Dan lo resume con una imagen poderosa. Un hogar que reza con María se convierte en una fortaleza. No una fortaleza fría de muros altos, sino un refugio donde reina la comprensión. La Virgen enseña a escuchar sin juzgar, a perdonar sin condiciones, a empezar de nuevo cada día. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que las tensiones familiares te superan? ¿Cuántas veces la rutina y el cansancio roban la alegría de estar juntos? En esos momentos, María ofrece su promesa como una medicina espiritual. Ella, que vio cómo su propio hijo fue rechazado, traicionado y crucificado, sabe lo que significa el dolor en el corazón de una madre. Por eso su paz no es superficial. Brota de haber llorado, de haber sufrido, de haber confiado hasta el final. Cuando una familia reza con la Madre Dolorosa, no solo invoca su ayuda, le abre espacio a Dios para que habite entre ellos. Cada Ave María pronunciado con fe es como una piedra en los cimientos de esa casa espiritual. Poco a poco, las tormentas pierden poder y el hogar se convierte en un lugar donde el amor de Cristo se respira en los pequeños gestos. Una palabra amable, una sonrisa, un perdón. La paz familiar que María promete no se compra ni se impone, se cultiva. Y su secreto es sencillo. Allí donde se honra su dolor, se aprende a amar de verdad. Porque quien mira a María al pie de la cruz entiende que la paz no llega cuando todo está perfecto, sino cuando el corazón elige el amor incluso en medio del sufrimiento. Por eso, la primera promesa es el cimiento de todas las demás. Sin paz en el hogar, ninguna fe puede crecer. Pero cuando la Madre Dolorosa entra en una familia, lo que era ruina se convierte en reconstrucción. Lo que era frío se enciende con esperanza. Ella no promete un hogar sin lágrimas, sino un hogar donde las lágrimas se convierten en oración. Y así, desde el silencio de cada casa donde se la invoca, comienza la verdadera victoria. Una familia unida por la paz de Cristo a través del corazón de María. Después de la paz en el hogar, llega una promesa que toca la mente y el corazón: la luz. La Virgen dijo a Santa Brígida: serán iluminados con los misterios divinos. El padre Dan Regil explica que esta segunda promesa es una respuesta al caos interior que muchos viven hoy. Vivimos rodeados de voces, de opiniones que confunden, de mensajes que nos arrastran lejos de la verdad. El enemigo no necesita gritar, basta con que nuble la mente, con que haga parecer lo falso como sabio y lo sabio como ridículo. En un mundo donde la mentira se disfraza de libertad, la luz de María es más necesaria que nunca. Cuando una persona medita los 7 dolores, no solo contempla el sufrimiento de la Virgen, aprende a mirar la realidad con los ojos de Dios. Esa mirada transforma. Lo que antes parecía absurdo empieza a tener sentido. Lo que antes se veía como castigo se descubre como una oportunidad para crecer. La luz que María promete no es conocimiento humano, sino discernimiento espiritual, la capacidad de ver lo que el mal esconde. Durante los exorcismos, el padre Dan ha visto cómo los demonios odian esta luz. Cuando se invoca a la Madre Dolorosa, las tinieblas se agitan, los engaños se revelan, las máscaras caen. Él cuenta que muchas veces los espíritus inmundos se delatan al oír su nombre, porque su presencia deja al descubierto todo lo que intentaban mantener oculto. Y eso mismo ocurre en el alma de quien reza con sinceridad. Lo que estaba confuso empieza a aclararse, las decisiones se iluminan, la fe recupera su sentido. Para el creyente común, esta promesa significa algo profundamente práctico. Un padre de familia que no sabe cómo guiar a sus hijos encuentra en la oración una claridad nueva. Una mujer que lucha con la duda recupera la confianza. Un joven que se siente perdido vuelve a encontrar dirección. María, con su luz, no elimina las preguntas, pero ilumina el camino paso a paso. La luz de los misterios divinos también tiene un efecto en la vida moral. Cuando el alma ve con claridad,
ya no se deja seducir por el error. La tentación pierde atractivo, el pecado deja de parecer inofensivo. El corazón iluminado por la verdad no busca escapar de Dios, sino acercarse a Él. Por eso los demonios odian esta promesa, porque cada rayo de luz que María enciende en un alma apaga una sombra del infierno. El padre Dan dice que esta luz se manifiesta incluso en las familias que rezan juntas. Los hijos comienzan a hacer preguntas sobre la fe, los padres encuentran palabras para responder, y los hogares se transforman en pequeñas escuelas de sabiduría divina. Donde antes reinaba la confusión, empieza a reinar la comprensión. María no promete convertirnos en eruditos, sino en almas que entienden el lenguaje del amor de Dios. Su luz no deslumbra, guía, no impone, invita. Ella nos enseña a mirar las pruebas con serenidad y las bendiciones con gratitud. Por eso, su segunda promesa complementa la primera. Cuando la paz se asienta en la familia, la luz puede entrar en el alma. Paz y luz, dos pilares que preparan el corazón para el siguiente don, el consuelo en el sufrimiento. Todos, sin excepción, cargamos con alguna forma de dolor. Algunos lo muestran en el rostro, enfermedades, pérdidas, fatiga. Otros lo esconden en silencio, la soledad, el arrepentimiento, los recuerdos que duelen. El sufrimiento parece una lengua que todos hablamos, pero que pocos entendemos. Y en medio de ese misterio, la Madre Dolorosa ofrece su tercera promesa. Consolaré a los que me honren en sus penas y los acompañaré en sus trabajos. El padre Dan Regill explica que esta promesa no significa que María eliminará el dolor, sino que le dará un sentido. En sus palabras, ella no quita las cruces, enseña a llevarlas. Cuando se meditan sus 7 dolores, se aprende el arte de sufrir sin desesperar, de llorar sin perder la fe, de seguir caminando incluso cuando el corazón está roto. La Virgen no predica desde la distancia. Ella conoce el sufrimiento como madre que vio morir a su hijo. Sabe lo que es esperar sin respuestas, amar sin ser comprendida, permanecer de pie cuando todo parece haberse derrumbado. Por eso su consuelo no es un gesto simbólico, es una presencia real. El alma que reza con María siente que no está sola, incluso en la noche más oscura. El padre Dan cuenta que, durante los exorcismos, ha visto cómo los demonios se enfurecen cuando se recuerda esta promesa. Ellos buscan sembrar desesperanza, hacer creer que el dolor es prueba de abandono divino. Pero María convierte esa mentira en verdad redentora. El sufrimiento puede ser camino hacia Dios. Cada lágrima ofrecida junto a ella se transforma en una oración silenciosa que el cielo escucha. Muchos creyentes lo han experimentado. Una madre que perdió a su hijo y reza los 7 dolores describe que, en lugar de resentimiento, empezó a sentir paz. Un hombre enfermo, que había perdido la fe, confesó que encontró fortaleza al imaginar a María de pie bajo la cruz, sin huir ni renegar. Así es su consuelo. No borra las lágrimas, las transforma. El demonio odia esta promesa porque destruye su arma favorita, la desesperación. Cuando un alma sufre sin fe, se vuelve vulnerable. Pero cuando su dolor se une al de María, el sufrimiento pierde poder destructivo y se convierte en fuente de amor. Ella enseña que el dolor no es el final, sino el principio de algo más grande. Incluso en lo cotidiano, esta promesa se cumple. Un trabajador agotado que ofrece su cansancio con amor, una mujer que soporta incomprensiones sin devolver mal por mal, un anciano que reza por los demás desde su cama. Todos ellos viven el misterio del consuelo mariano. María no promete una vida sin cruz, promete que nunca la cargará solo. El padre Dan dice que los que viven esta devoción experimentan una especie de calma interior, una serenidad que el mundo no puede dar. Es la certeza de que alguien comprende, de que alguien acompaña. Cuando el alma se une a la Madre Dolorosa, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y así, mientras el enemigo intenta sembrar desesperanza,
María siembra esperanza. Donde había llanto, pone oración. Donde había cansancio, pone fortaleza. Donde había vacío, pone presencia. Por eso su tercera promesa es una de las más tiernas. El consuelo que solo una madre puede dar. El abrazo invisible que sostiene el alma cuando todo parece perdido. Y con ese consuelo, el alma se prepara para algo aún mayor. La promesa de recibir gracias abundantes en la oración. El regalo del cielo que jamás se agota. La cuarta promesa de la Madre Dolorosa es una de las más sorprendentes y esperanzadoras. Daré cuanto me pidan, siempre que no se oponga a la voluntad de mi Hijo ni al bien de sus almas. El padre Dan Regill explica que esta promesa no debe entenderse como una fórmula mágica, sino como una invitación a la confianza. María no es una diosa que concede caprichos, sino una madre que intercede con ternura y sabiduría. Sabe qué pedir y cuándo hacerlo. Sabe cuándo el silencio es la mejor respuesta y cuándo una demora esconde una gracia más profunda. Cuando se reza la devoción de los 7 dolores, cada Ave María se convierte en un acto de fe. El alma que ora con sinceridad se abre al plan de Dios, incluso cuando no lo comprende. En ese acto de abandono, María actúa. Ella toma nuestras súplicas, las purifica con su amor y las presenta ante su Hijo, diciendo como en Caná, no tienen vino. Y entonces, Cristo transforma el agua de nuestras lágrimas en vino de esperanza. El padre Dan recuerda que, en muchos exorcismos, los demonios se retuercen cuando escuchan que se invoca esta promesa. Ellos odian la oración perseverante, porque saben que debilita su influencia. Un alma que sigue rezando, incluso cuando no ve resultados, es un alma que ya está venciendo al enemigo. Y María enseña precisamente eso, a no rendirse, a seguir pidiendo, confiando en que toda oración, incluso la que parece no ser escuchada, tiene eco en el cielo. En el corazón de esta promesa hay una lección preciosa. Dios no siempre concede lo que pedimos, pero siempre concede lo que necesitamos. María, que conoce el amor del Padre, nos enseña a pedir con humildad. Por eso sus hijos no rezan con exigencia, sino con confianza. Y esa confianza abre las puertas de las gracias más grandes: la paz interior, la conversión, la reconciliación, la fortaleza ante las pruebas. Los santos lo sabían. San Alfonso María de Ligorio decía que quien reza a la Virgen con fe nunca se va con las manos vacías. Puede que no reciba lo que imaginaba, pero siempre recibe lo que le acerca más a Dios. Así actúa María. No concede lo que alimenta el ego, sino lo que santifica el alma. El padre Dan invita a todos a practicar esta promesa con valentía. No temas pedir. Ninguna súplica es demasiado pequeña para una madre. Ninguna lágrima pasa inadvertida ante ella. Cada vez que rezas con el corazón, María recoge tu oración y la convierte en semilla de bendición. Por eso esta promesa es la más maternal de todas. Enseña a confiar. Cuando el alma deja de medir resultados y empieza a descansar en el amor de Dios, la oración se transforma en diálogo y el diálogo en comunión. Así, la cuarta promesa nos recuerda que el cielo no está lejos. Está al alcance de una oración sincera. Y quienes aprenden a pedir con María, aprenden también a recibir, aunque a veces la respuesta venga disfrazada de silencio. Desde esa confianza nace la siguiente promesa, una de las más poderosas de todas: la defensa en la batalla espiritual. El padre Dan Regill suele repetir una frase que desconcierta a quienes la escuchan por primera vez. Los demonios temen más a una madre arrodillada que a 1000 soldados armados. Y esa verdad se resume en la quinta promesa de la Madre Dolorosa. Defenderé a quienes me honren en sus batallas contra el enemigo infernal. El mundo habla de guerras visibles, pero las más peligrosas son las que se libran en silencio. No se combaten con armas, sino con pensamientos,
tentaciones, resentimientos y miedos. Cada alma vive su propio campo de batalla y muchas veces ni siquiera sabe contra quién lucha. Pero María sí lo sabe. Ella conoce al enemigo, lo vio actuar en el Calvario y sabe cómo derrotarlo. Cuando se invoca a la Madre Dolorosa, el combate cambia de rumbo. Su sola presencia hace temblar a los espíritus malignos. Durante los exorcismos, el padre Dan ha presenciado escenas estremecedoras. Los demonios gritan su nombre con odio, se cubren los oídos al oír el rosario y suplican que se retire cuando alguien pronuncia «Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros». ¿Por qué la temen tanto? Porque en ella ven su derrota. La humildad de María aplasta el orgullo de Satanás. Su obediencia desarma la rebelión. Su pureza quema como fuego las impurezas del infierno. Y sus lágrimas, derramadas al pie de la cruz, son espadas invisibles que destruyen las trampas del enemigo. Para el creyente común, esta promesa significa algo profundamente real. No estás solo en tus luchas. Cada vez que enfrentas una tentación, una duda o un miedo, la Madre Dolorosa está a tu lado. Ella no te quita la batalla, pero pelea contigo. Te cubre con su manto, te recuerda que la victoria ya fue ganada en la cruz. Y su presencia impide que el enemigo tenga la última palabra. Hay familias que lo han experimentado. Hogares donde se sufría de tensiones constantes, de tristeza o de influencias oscuras, comenzaron a rezar juntos el Rosario de los 7 Dolores. En pocas semanas, el ambiente cambió. La paz volvió, las pesadillas desaparecieron, las discusiones cesaron. No fue magia, fue gracia. La Madre Dolorosa había tomado posición dentro de esas casas. El padre Dan dice que la oración no es una defensa simbólica, sino una armadura real. Cuando una familia reza, cuando un hijo se persigna antes de dormir, cuando un padre bendice a sus hijos, el infierno pierde terreno. María se convierte entonces en escudo y en espada. Pero también hay una dimensión interior. Esta promesa no solo protege de ataques externos, sino de los enemigos que habitan dentro del alma. El orgullo, la ira, la desesperanza. La Virgen enseña a vencerlos con las mismas armas que ella usó: el silencio, la fe y el amor. Cada vez que eliges perdonar en vez de vengarte, cada vez que callas para no herir, cada vez que confías cuando todo parece oscuro, estás luchando con las armas de María. Por eso, el padre Dan afirma que quien se acoge a la Madre Dolorosa no teme al infierno, porque donde ella está, el mal no puede permanecer. Así, su quinta promesa no es solo una promesa de defensa, sino de victoria. Con María a nuestro lado, las derrotas se transforman en lecciones, las caídas en conversiones y los miedos en valentía. Y mientras la batalla espiritual continúa, la Madre Dolorosa prepara a sus hijos para el momento más decisivo de todos, la hora de la muerte. Hay un momento en la vida en que todos los títulos, riquezas y logros pierden sentido: la hora de la muerte. Es el instante más frágil y más decisivo del alma. Allí donde el cuerpo se apaga, el espíritu se enfrenta al misterio. Y precisamente para ese momento, la Madre Dolorosa hizo su sexta promesa: ayudaré visiblemente a quienes me honren en la hora de su muerte. El padre Dan Regill dice que esta promesa es una de las más temidas por el infierno, porque el demonio sabe que si un alma muere bajo la mirada de María, su poder se rompe. En los últimos instantes de la vida, cuando el miedo intenta dominar, ella se acerca con ternura, no como juez, sino como madre. No para preguntar, sino para acompañar. Muchos sacerdotes han contado testimonios de personas moribundas que, tras haber practicado la devoción a los 7 dolores, mueren con una paz inexplicable. Rostros que antes reflejaban angustia se llenan de serenidad. Labios temblorosos susurran una oración. Ojos cansados parecen contemplar algo que los presentes no ven. El padre Dan afirma: esa es la señal. Ella está ahí. María cumple su palabra.
Se hace presente en el instante en que la soledad parece total. Sostiene la mano del moribundo, calma los temores y le susurra al alma lo mismo que escuchó su hijo en la cruz: hoy estarás conmigo. Su luz atraviesa la oscuridad del miedo y su voz, dulce y firme, recuerda al alma que la muerte no es un final, sino una puerta hacia el abrazo de Dios. Durante los exorcismos, los demonios gritan de odio al recordar esta promesa. Ellos quieren ser dueños del último suspiro, sembrar desesperación o culpa. Pero María no lo permite. Ella se adelanta. Su sola presencia disuelve la angustia. Donde antes había temor, nace confianza. Donde había tiniebla, aparece una claridad suave, como si el alma reconociera el camino de regreso a casa. Esta promesa no solo consuela al moribundo, sino también a los que quedan. Saber que María estará allí, al final, transforma el dolor en esperanza. Los hijos que rezan por sus padres enfermos, los esposos que acompañan a su pareja en el último tramo, los ancianos que sienten acercarse la muerte, todos pueden repetir con paz: no moriré solo, ella vendrá por mí. El padre Dan lo expresa con sencillez: morir en presencia de María es morir en esperanza. No hay miedo, porque la Madre Dolorosa ya atravesó esa oscuridad con su Hijo y salió victoriosa. Ella sabe cómo guiar un alma hasta el cielo, cómo transformar el último aliento en un acto de amor. Incluso en vida, esta promesa nos enseña algo vital. Debemos prepararnos para morir bien, no con miedo, sino con fe. Rezar los 7 dolores cada día es como encender una lámpara que nos acompañará cuando llegue la noche. Cada Ave María es una vela que arde, esperando el momento en que María venga a buscarnos. Y cuando ese momento llegue, porque todos tendremos uno, quien la haya amado y honrado no verá un rostro desconocido, sino a una madre que extiende los brazos. Así se cumple la 6ª promesa. No morirás en soledad, morirás en compañía de la Madre que transforma el miedo en paz y el final en comienzo. Pero aún queda la última, la más gloriosa de todas, aquella que corona el camino de las lágrimas con el regalo eterno, la promesa del gozo celestial. Toda promesa de María culmina en esta, la más luminosa, la más consoladora, la que encierra el destino final de quienes la aman. La Madre Dolorosa dijo a Santa Brígida: a quienes propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores, los llevaré directamente a la felicidad eterna. El padre Dan Regill la llama la promesa del triunfo definitivo. No se trata de un privilegio vacío, ni de un billete directo al cielo sin conversión. Es la consecuencia natural del amor perseverante. Quien camina con María en el dolor, termina encontrándose con ella en la gloria, porque quien ha aprendido a amar como ella, ya vive anticipadamente el cielo. La Virgen no promete eliminar el purgatorio por capricho, sino porque las almas que meditan sus 7 dolores se purifican en vida. Cada lágrima ofrecida, cada sufrimiento aceptado, cada acto de fe en medio del dolor es fuego que limpia el alma. Y cuando la muerte llega, ese corazón ya está tan unido a Cristo que nada lo separa de Él. Por eso la promesa dice: los llevaré directamente, no como una recompensa externa, sino como un fruto natural de una vida ofrecida con amor. Los demonios odian esta promesa más que ninguna otra. Saben qué significa la pérdida definitiva de las almas que tanto intentaron arrastrar. Porque cuando un alma se consagra a María Dolorosa, ya no hay lugar para el miedo ni para la desesperación. Ella la toma de la mano y la conduce hasta el gozo eterno, donde el dolor se convierte en canto y las lágrimas en luz. El padre Dan recuerda que en muchas sesiones de exorcismo, los demonios se ven obligados a confesarlo. Ella los lleva al cielo. Gritan con rabia, incapaces de soportar la visión de la madre que los derrota una y otra vez, no con fuerza bruta,
sino con humildad perfecta. En su silencio los vence, en su amor los aniquila. Para los fieles, esta promesa no es solo una esperanza futura, sino una meta diaria. Quien reza con María aprende a vivir con los ojos puestos en el cielo, sin dejar de amar la tierra. Aprende a sufrir sin odio, a servir sin cansancio, a creer sin ver. Esa es la semilla del gozo eterno, la certeza de que todo tiene sentido en las manos de Dios. El gozo eterno no es solo una promesa para después de la muerte. Comienza ya cuando el alma experimenta la paz de saberse amada por una madre que no abandona. Es un anticipo del paraíso que se saborea en cada oración, en cada acto de fe, en cada lágrima ofrecida con amor. Así se cierra el círculo perfecto: paz en las familias, luz en el alma, consuelo en el sufrimiento, gracias en la oración, defensa en la batalla, asistencia en la muerte y, al final, la eternidad feliz. 7 promesas, 7 puertas abiertas al cielo. Y mientras el infierno tiembla, los hijos de María sonríen, porque saben que quien camina con ella bajo la sombra de la cruz, un día caminará con ella bajo la luz del paraíso. Las 7 promesas de la Madre Dolorosa no son historia antigua ni leyendas piadosas. Son vida, son verdad, son un camino abierto para cada corazón que aún busca esperanza en medio del dolor. A lo largo de los siglos, santos, mártires, madres, padres, jóvenes y ancianos han encontrado en esta devoción una fuente de paz y fortaleza que el mundo no puede ofrecer. El padre Dan Reehil lo resume con una frase sencilla pero poderosa: donde se honra a la Madre Dolorosa, el infierno se silencia. Y tiene razón, porque en cada promesa hay un triunfo sobre la oscuridad. La paz en las familias vence la división. La luz del alma disipa la confusión. El consuelo en el sufrimiento destruye la desesperanza. Las gracias obtenidas en la oración derrotan la indiferencia. La defensa espiritual aplasta el miedo. La asistencia en la hora de la muerte quiebra la soledad. Y el gozo eterno anula la derrota. 7 promesas, 7 victorias. Cada una es un paso hacia el corazón de Cristo. Cada una nos enseña que la fe no es huir del dolor, sino transformarlo en amor. La Virgen María, bajo el título de Madre Dolorosa, no nos invita a la tristeza, sino a la redención. Nos enseña que en cada lágrima ofrecida con amor hay una semilla de eternidad. El padre Dan ha sido testigo de lo que los demonios confiesan entre gritos. Ella nos derrota con su humildad, y eso lo resume todo. Lo que el orgullo destruyó, la humildad lo restauró. Lo que la desobediencia rompió, la fidelidad de una madre lo reparó. María es el rostro femenino del amor que no se rinde. Por eso, este mensaje no termina aquí, comienza en ti. Cada persona que escucha estas palabras tiene la oportunidad de hacerlas suyas. No importa tu pasado, tus caídas o tus dudas. La Madre Dolorosa no busca almas perfectas, busca corazones dispuestos. Si has sentido su presencia, si algo dentro de ti se ha movido al escuchar sus promesas, no lo ignores. Empieza hoy. Toma tu rosario. Dedica unos minutos cada día a meditar sus 7 dolores. No necesitas fórmulas complicadas, solo un corazón sincero y una intención clara. Caminar con ella al pie de la cruz. Y si en tu hogar hay conflictos, escríbele a María tu petición. Si sufres, ofrécele tu dolor. Si temes, confía en su promesa. Ella no abandona a quien la invoca. Su manto cubre incluso a los que han olvidado rezar. Antes de terminar, te invito a hacer algo más que ver este video. Te invito a participar en un acto de fe. Escribe en los comentarios estas palabras: Madre Dolorosa, quédate con mi familia y llévanos a tu hijo. No es solo una frase, es una declaración de amor, un escudo de fe que envuelve a los tuyos. Cada comentario es una oración viva, y cada oración fortalece una cadena de luz que se extiende por el mundo entero. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo. No lo guardes solo para ti.
Hay almas que hoy necesitan escuchar que todavía hay esperanza, que la fe sigue viva, que María sigue llorando, pero también sigue venciendo. Suscríbete, comparte y ora. Que cada hogar se convierta en un refugio bajo su manto, que cada corazón encuentre en ella consuelo y que cada lágrima se transforme en gracia. Porque quien camina con María jamás camina solo. Y quien se refugia en su corazón doloroso, un día despertará en el gozo eterno de su Hijo.